Préstamos hipotecarios para clientes internacionales. Hoy en un nuevo podcast, capítulo número 2, señores, recuerden que están en la billetera del inversionista y realmente hoy tenemos un tema espectacular. Hoy tengo un gran invitado que se llama César. César tiene unos años increíbles aquí asesorando a clientes internacionales y domésticos también dentro de Estados Unidos. Pero increíblemente, César, yo quiero que hoy toquemos un tema crucial para todos nuestros clientes del extranjero, que son esos préstamos hipotecarios. Y siempre hemos escuchado a muchos asesores inmobiliarios que el préstamo extranjero es relativamente fácil. Y pues realmente es fácil, César, pero también hay un trasfondo de todo este proceso y me gustaría que tú como profesional les expliques a todas las personas que nos están viendo a través de esta pantalla cómo funciona un préstamo hipotecario y la realidad de qué es lo que no deben hacer, porque hay un proceso. Así que, César, bienvenido a este podcast número 2, bienvenido a la billetera del inversionista y vamos a hablar un poco sobre préstamos. Claro que sí. Wilmar, gracias por la invitación, un gusto estar aquí contigo. La verdad es que el proceso sí es sencillo, pero es un proceso riguroso, es un proceso que tiene distintos pasos que deben ser cumplidos a cabalidad, sí, para que todo el proceso sea tranquilo, suave, agradable para los clientes. Hay distintos elementos y podemos hablar de los elementos más importantes, más neurálgicos, que podemos mencionar, por ejemplo, sí, el origen de los fondos. Wow, genial. Es que el origen de los fondos yo creo que es el todo para un crédito hipotecario finalmente. Ese es un punto fundamental. ¿De dónde provienen? ¿De dónde salen? ¿Dónde los tienes? Exactamente. Primero, los fondos deben estar bancarizados. Okay. Como sabemos, en nuestra región hay países con controles cambiarios, con distintas restricciones de movimiento de capital y una gran desconfianza del sistema bancario. Entonces, sí, muchos clientes tienen el dinero en el banco colchón. Y yo creo que la gran mayoría latinos, pues nuestra cultura es más el dinero en billetes, si se puede decir, en papel, que tenerlo dentro del banco. Y yo creo que esa es una de las, no sé si decirles, debilidades que podemos tener al momento de solicitar un préstamo hipotecario dentro del estado de la Florida, porque no sabemos cómo demostrar de dónde provienen esos fondos. Sí, señor. Ese es uno de los puntos más importantes, porque ¿qué hacemos nosotros como primera etapa para hacer una carta de preaprobación? Ver, 1, pasaporte; 2, ver que tenga una visa o un ESTA, algún sistema, mecanismo que te permita entrar a los Estados Unidos. Y tercero, y más importante, los fondos. Los fondos no solamente tienen que estar bancarizados, los fondos deben haber reposado por lo menos 60 días. El cliente tiene que estar en capacidad de mostrarnos los fondos que va a utilizar para la compra. Y algo muy importante, no es solamente la inicial, que la inicial es un 30%, sino es mostrar los fondos de la inicial, los gastos de cierre y las reservas. Wow. Aunque algunas no son un desembolso como las reservas, debes mostrar todos esos elementos para poder comenzar de una manera clara y saludable una aplicación de crédito internacional. O sea, que estamos hablando de que la persona que va a invertir en el estado de la Florida necesita tener esos fondos demostrables 60 días que ya están en la cuenta. O sea, que cuando tú pides un movimiento bancario, un extracto bancario, los fondos deben de estar reposados 60 días antes. Así es. Okay. No importa que sea en el país de origen, en la moneda local, hacemos la conversión, o la situación ideal es que ya el dinero esté en Estados Unidos y esté obviamente bancarizado. De acuerdo. ¿Y qué pasa si yo no los tengo y yo te paso como tú siempre haces un filtro, porque tú eres nuestro banco, tú eres el que hace el filtro para pasarle al inversionista, el que va a dar la plata para ese préstamo? Si yo veo si yo te envío a ti un documento, un extracto bancario donde ayer mi mamá o mi amigo me depositó un dinero para ese 30%, ante los ojos del banco, ¿cómo lo ves? No, se ve muy mal. Nosotros no vamos a someter al banco un préstamo que no estemos seguros que bajo los criterios mínimos ese crédito vaya a ser aprobado. De lo contrario, no tiene ningún sentido, porque
creamos unas expectativas falsas al cliente y obviamente sabemos que ese crédito no va a ser aprobado tanto desde el punto de vista de cumplimiento como desde el punto de vista de crédito. O sea que no basta, César, con tener el dinero, porque muchas personas tienen el dinero, pero entonces se vuelve un problema no demostrar de dónde proviene ese dinero. O sea que lo mejor es estar capacitado, o sea, de poder demostrar que ese dinero viene de una fuente buena, ya sea por venta de algún producto, por venta de un negocio que usted tenga. O sea, de muchas fuentes puede venir este dinero. Así es. Cuéntame un error que tú identificas que tienen los extranjeros al momento hablando de dinero para que demuestren que el dinero es bien habido. Eso es fundamental. Fíjate, si un cliente nos dice, yo tengo, y ponemos un ejemplo, un cliente de Colombia, yo tengo el dinero suficiente y demuestra para inicial, gastos de cierre y reservas, lo tengo en mi cuenta en Davivienda. Y de repente en la cuenta que abre el cliente en los Estados Unidos, el dinero llega de otra cuenta donde esa cuenta está a nombre de otra persona. Eso es un problema importante. O sea, que estás hablando de que yo como extranjero tengo mi dinero en Davivienda en este momento. Tú me pides un certificado, un extracto para ver si tienes los fondos. Tú me das una preaprobación para yo poder adelantar el proceso de compra. Sí. Pero durante el proceso ya de préstamo vengo con una sorpresa y es que yo tengo una cuenta dentro de Estados Unidos, pero por arte de magia, un amigo mío, un vecino, mi esposa, me puso un dinero dentro de la cuenta de Estados Unidos que yo no puedo demostrar de dónde proviene. Así es, debe haber consistencia en los titulares de la cuenta de origen y de destino. Y tú inclusive puedes hacer perfectamente el cierre y abrir una cuenta a nombre de una corporación. Pero si esa corporación es de Wilmar Sosa, ¿verdad?, no puede venir el dinero de César Manaver en Colombia. Debe haber una consistencia en el origen y el destino de los fondos. Es más, nos pasa muchas veces un cliente que utiliza dinero de su cuenta de empresa en su país de origen, que es válido, pero allí también hay que determinar cuál es la capacidad de esa persona como socio de movilizar ese dinero, si el contador está avalando ese movimiento, si tiene otros socios. Todos esos son elementos que hay que tomar en cuenta. O sea que se mira mucho la trazabilidad del Absolutamente, dinero. Esa es la palabra clara. La trazabilidad. Clave, la trazabilidad del dinero, que tiene que ser consistente a lo largo de la transacción. Y no es solamente al momento de la aplicación y luego cuando envía dinero también a la casa de título o al desarrollador. También tiene que haber una consistencia en eso y debe mostrarse el origen de esos fondos que fueron depositados en el desarrollador como pago inicial o cualquier concepto del acuerdo, el contrato del developer, ¿no? César, gracias por contarnos todo esto, porque lo que nosotros hemos vivido como asesores, y como te dije al principio del programa, siempre se habla que un préstamo hipotecario internacional, de hecho, es muchísimo más fácil que para una persona nacional. Sí lo es, y sí lo es. Pero hemos visto procesos que inician y el cliente se vuelve loco y dice, no, pero ¿por qué me piden tantos papeles? No, pero ¿por qué tanto? Yo demostré, a mí me dijeron que esto era muy fácil. Y realmente lo que estamos hablando acá es, sí es fácil, pero usted también tiene que estar muy preparado, porque cualquier inconsistencia que se ve durante el proceso, pues obviamente ustedes están pidiendo un préstamo hipotecario internacional. Es que yo siempre lo hablo, César, y es que un monto mínimo que le está prestando, en este caso pesos colombianos, un banco internacional a una persona de Colombia, estamos hablando de 800 mil millones de pesos. Entonces, así es. No es que te van a prestar a ojos cerrados, no, siempre hay un proceso detrás y gracias a ustedes, que son los que hacen el filtro para que lleguen los documentos bien finalmente al prestamista. Así es. ¿Qué otro error tú identificas de un cliente internacional en el momento del préstamo? Ya te voy a decir otros errores que son bien importantes, pero tú acabas de decir algo que vale la pena destacar. Todas estas medidas de controles y de seguridad van a favor del cliente. Tú estás comprando una unidad que vale, pongamos números redondos, $1 millón, donde el cliente está poniendo 300,000 y el banco va a poner 700,000. ¿Tú crees que el banco va
a poner un aporte del 70% para la compra de esa propiedad sin estar seguro de la transparencia y trazabilidad de los fondos? Nunca. Seguramente que no. Nunca. Claro que no, claro que no. Y pongamos en el caso contrario, que tú como ciudadano americano vas a Colombia o a Chile o a Ecuador a pedir un préstamo. Te garantizo que va a ser mucho más riguroso. Mucho más riguroso. Totalmente. Ahora, volviendo a tu pregunta, ¿qué otras cosas son importantes y son errores que se ven con mucha frecuencia? No hay una solicitud de una declaración de impuestos, ni tampoco de un estado de ganancias y pérdida del cliente, simplemente una carta del contador. Y si usted dice en su carta del contador que su vivienda en su país de origen, su vivienda principal, volvamos de nuevo al ejemplo en Colombia, está libre de todo gravamen, no tiene deuda, y cuando usted entrega sus estados de cuenta personales, y volvamos al ejemplo de la vivienda, aparece dentro de los movimientos de las cuentas que se revisan uno a uno, que usted está pagando una hipoteca y usted no ha reportado esa hipoteca, eso va a afectar sus ingresos calificables para esta hipoteca. Y es absolutamente lógico que el banco revise si usted tiene una deuda que no reportó y la está pagando desde su cuenta personal. O sea que nosotros debemos decir la verdad desde el principio en este filtro, porque finalmente decir la verdad no tiene ninguna causa de algún mal. Simplemente vamos a tratar de orientar a ese cliente para que todo lo que usted nos está diciendo, pues lo llevemos a cabo en un proceso que va a estar muy bien, porque César, yo he visto procesos que hemos tenido con clientes y han salido perfectamente sin ningún problema. Pero han habido otros que han sido también muy rigurosos, que viene un filtro, que viene en papel, pero es por eso, porque finalmente se mueven muchos factores que pues obviamente ustedes como lender dicen, yo necesito saber de dónde proviene esto, tú no me dijiste que había un crédito y sí lo hay. Claro. Entonces empiezan adicionalmente papeles demostrando eso. Claro. Y cuando usted no dice la verdad, pues viene absolutamente. el problema. Te doy otro ejemplo que me viene a la memoria, que también nos ocurre con frecuencia. Un cliente te dice, yo tengo los fondos, y te los muestra, y los fondos tienen 2 meses o más allí. Pero luego que tú estás en la mitad del proceso de aplicación, te dice, es que parte de esos fondos es una línea de crédito que yo tengo y pedí un préstamo para mostrar eso. Entonces tú no estás declarando esa deuda que tienes, y eso por supuesto que va a impactar en tu capacidad de pago, porque tú tienes que honrar esa deuda que tienes en tu país. No es dinero que es tuyo. Genial. Y eso se repite muchas veces y es un error. Y por eso es tan importante esa entrevista con el cliente. Luego de que ustedes, porque te pones a ver, ustedes son un prefiltro muy importante de saber de las condiciones básicas del cliente. Pero a pesar de que nosotros hacemos una entrevista rigurosa, que es la base del expediente que vamos a someter al banco, siempre se escapan estas cosas. Claro, y yo he visto esos casos muy frecuentemente, ¿no? Sí. Que se puede decir el cliente, no, yo me gano $5,000 al mes, pero no reportaron que pagaban unos créditos de carro, pagaban unos créditos de las cuotas de allá de la propiedad, y eso hace que ya esos 5,000 no sean 5,000, sino sean 3,000. Entonces el banco ya te va a decir acá, ok, entonces no puedes no es consistente porque la información que tú estás dando con la realidad. Exactamente, entonces hay que estar muy claro con la información que se está dando. Sí, definitivamente. Otra cosa, Wilmer, que ocurre con frecuencia y la verdad que es un problema. La mayoría de los préstamos para inversionistas extranjeros no permiten regalos. Oh, wow. O sea, no permiten lo que hacen regalos. Normalmente aquí dentro de Estados Unidos. Exactamente. Un gift. Aquí en Estados Unidos perfectamente. Normalmente se hace. Normalmente se puede hacer. En el extranjero no. En los extranjeros no. Y si hacen un regalo, cada banco tiene unas reglas particulares. Pero la mayoría no acepta regalos. Entonces el cliente te dice, no, esto no es un regalo. Pero explíqueme por favor de dónde vienen esos fondos. Es de mi hijo. ¿Cómo va a ser un regalo de mi hijo? Si su hijo no está en el préstamo, si su hijo no está en la empresa que usted constituyó para hacer esa inversión, eso es un regalo. Sea de su esposo, sea de su hijo, sea de su padre, sea de quien sea. Desde que estén en contrato. Claro. O sea, en contrato, en el contrato, el nombre de la persona. Claro, que aparecen ahí. Si Wilmer Sosa está comprando, exactamente, si Wilmer Sosa está comprando una propiedad y constituyó una LLC donde el único socio es Wilmer Sosa, la esposa de Wilmer Sosa, ¿verdad? Tú no puedes recibir un regalo de ella si el banco no lo permite. Y la mayoría, repito, no lo permite. Entonces esos son temas que tienes que tener muchísimo
atención porque para efectos de nuestra cultura, eso es algo que se puede pasar a la ligera. Totalmente. Claro, ¿Sí? porque nosotros estamos acostumbrados en nuestros países Sí. a manejar el dinero de diferentes maneras. De hecho, yo compro cash en una propiedad y no me dicen de dónde provino el dinero, sino si Claro. tiene la plata, compre. Compre. Pero dentro del estado de la Florida, y más cuando hablamos sobre un préstamo hipotecario, Así es. pues hay que demostrar de dónde provienen los fondos y Definitivamente. ser muy claro con la información. Definitivamente. Otra cosa que ocurre también es que el cliente, cuando tú lo preapruebas, te dice que tiene una fuente de ingresos determinada. Y luego cuando vas al detalle y vas a los soportes, esa fuente de ingresos no es solamente como empleado. El cliente te puede decir, es que yo tengo unos ingresos que son producto de unas inversiones en acciones. Ajá, muéstreme los estados, los reportes o los extractos de ese fondo mutuo que usted tiene. No, pero es que ese fondo mutuo es mío, pero yo lo puse a nombre de mi hijo. Ah, tenemos un problema. No son tuyos. No son tuyos realmente. Y la verdad que nos da muchos dolores de cabeza, pero al final, conociendo nuestra cultura, termina siendo en cosas cómicas. Te comento algo, un cliente que te dice, explíquele al banco que en este país yo no confío en mis bancos y por eso yo ese dinero... Tengo la plata en el colchón. Tengo la plata en el colchón y se la dio un amigo y él me la trajo. Explique lo que ellos lo van a entender. No, ese tipo de cosas... Funciona diferente. Cuando tú tienes un problema en Colombia y tú conoces a un director del banco y alguien de la gerencia de la sucursal te está dando un mal día, tú levantas el teléfono y le llamas, le dices, mire, tu empleado me está poniendo problemas, por favor resuelve eso. Entonces los clientes quieren trasladar ese tipo de conductas culturas que en su cultura son perfectamente normales, pero acaso yo no puedo llamar al underwriter del banco y decirle, mire, pero es que este cliente es buena persona, pero este dinero es de él, pero no está a nombre de él. Wow. Eso no lo puedes hacer. Wow. O sea que este tema de dinero finalmente se resume en trazabilidad. Esa es la palabra clave. Trazabilidad para poder obtener, de hecho, un préstamo muy claro y ir a unas tasas de interés también que sean muy buenas para ese inversionista. Pero yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuál es el porcentaje de créditos tal vez que se pueden caer por no demostrar este tipo de documentos bien? Mira, si el cliente es sincero y transparente en la entrevista y los documentos que presentan son consistentes, las probabilidades de que se caiga son muy bajas, a menos que surja algo como, por ejemplo, un cliente que luego de someter el préstamo y todo está correctamente bien, aparece en una demanda o una denuncia de lavado de capitales en su país, o aparece como una persona políticamente expuesta que no lo declaró. Eso es un secreto que nadie puede guardar, y menos en la actualidad con todos los sistemas de compliance y todas las revisiones. Entonces, un cliente dice, no, mire, yo nunca he tenido un cargo público, yo tengo una empresa de zapatos. Muy bien, entrega los documentos de zapatos, pero cuando hay una revisión más profunda, aparece esa persona que fue exministro de tal cosa y tiene una denuncia. Esos casos se caen inexorablemente, pero no es una falla del sistema, es que no hubo transparencia desde el principio en la información que dio el cliente. Genial, y muchas gracias por decirlo, porque finalmente cuando estamos hablando de préstamos hipotecarios, lo que yo he vivido bajo mi experiencia es que los créditos hipotecarios siempre le van a dar manejo, o sea, siempre hay una solución desde que haya claridad con todos los documentos que se están viendo. Si uno es sincero desde el comienzo y te puedes cometer un error, puedes haber dejado de reportar algo, pero si lo haces oportunamente y sin ningún tipo de agenda oculta, sino simplemente es un error de omisión, pues muchas veces nos ha pasado. Y no hay razones por las cuales negar el préstamo. Acuérdate que aquí se presume la buena fe y la inocencia de cualquier persona, y eso también se aplica en el análisis de un crédito. Yo no tengo por qué predisponer a que una persona que aplica, que viene de un país determinado, es un corrupto o tiene algún problema. No, en lo absoluto. En lo absoluto. Por el contrario, siempre hay una revisión clara, y si no hay ningún elemento que llame la atención por alguna sospecha, pues normalmente el proceso es rápido, porque la preaprobación es en 24 horas o menos,
Y desde el momento que sometemos el préstamo con todos los documentos, en 30 días, 45 máximo, estamos ya cerrando. tenemos el préstamo. O sea, ya le estamos entregando las llaves, ya un préstamo aprobado, desembolsado para la propiedad. Claro, y decimos, es sencillo en el sentido de que los documentos necesarios son pocos y puntuales, pero eso no quiere decir que no sea rigurosa su revisión. Sí. No confundamos ese tema. Me encanta eso que acabas de decir. Y el tercer elemento que es muy importante es seguro. ¿Por qué es seguro? Porque además de todo este proceso de revisión y de compliance, tenemos la figura de la compañía de títulos, que es el fiel de la balanza en esta operación, que es el interlocutor entre el comprador, el vendedor y el banco. Y eso es un rol muy importante. Y voy de nuevo al ejemplo del banco. Si el banco es el que está colocando el 70% de los fondos para comprar esto y el banco confía en la revisión y el screening que hace la compañía de títulos, ¿tú no crees que tu cliente inversionista está más que resguardado si el socio mayoritario está confiando en el árbitro que estamos utilizando para que esta operación sea transparente? Totalmente, César. ¿Qué pasa en nuestros países? Una operación financiera es un acto de fe. Yo he firmado casas, propiedades en mi país, donde las he firmado y aún no he recibido todo el dinero, o viceversa, recibí todo el dinero y la firmé una semana después del traspaso. Totalmente. Yo creo que es mejor el cómo se mueve acá en Estados Unidos porque finalmente te están protegiendo. Absolutamente. Está la protección. Absolutamente. César, yo creo que hay mucho tema por abundar aquí en los errores que cometen los inversionistas y te voy a invitar para un próximo podcast. Pero antes de irte, quiero hacerte la última pregunta. Claro que sí. La persona que no tiene visa o que alguna vez de pronto tuvo la visa y hoy está comprando, pero se le vence la visa en un mes, y una preconstrucción, otra propiedad, me la entregan en 6 meses. ¿Qué pasa con esa persona? La persona al momento del cierre debe tener una visa vigente. Debe tener un estatus migratorio que le permita... No es que el cliente necesariamente tenga que venir a los Estados Unidos a firmar. Puede ser una firma remota. Puede firmar en la embajada americana en su país. Esa no es la razón del requisito, pero debe tener una visa vigente porque si hay alguna emergencia o algo que amerite que el cliente venga personalmente porque tiene un problema en el banco con su cuenta. ¿Cuántos clientes el día del cierre se dan cuenta que tienen un límite del monto de transferencia máximo del día y pierden el cierre o se retrasa o incurren en penalizaciones? Y eso implica que el cliente tenga que tomar un avión, así no lo haya tenido planificado, y venga a hacer la transferencia personalmente. Esas cosas pueden ocurrir. Totalmente. Y ocurre bastante. Claro. Lo he visto bastante. Entonces, o sea que sí es necesaria la visa. Absolutamente. O un ESTA o una forma, o sea, tú debes tener un estatus migratorio que te permita ingresar a Estados Unidos al cierre. Por lo menos 2 días. Por lo menos 2 días. Y devuélvase. Sí, así es. Genial. Chicos, yo creo que, César, de verdad, gracias por darnos estos tips, porque los necesita el inversionista extranjero para estar más preparado. Yo creo que todo esto es una preparación. Después te voy a traer para otros tips que tenemos en mente. Con mucho gusto. Aquí lo más importante es dar valor a cada uno de ustedes. Por favor, síguenos en las redes sociales. Ahí estamos por Instagram, estamos por Facebook, por YouTube. Así que no se pierdan el próximo capítulo de La billetera del inversionista. Finalmente estamos protegiendo ese dinero, esa protección de ese patrimonio que cada uno absolutamente, de ellos que le costó mucho tiempo trabajar. Así es. Si lo quieren dolarizar, pues tener a los expertos para poderlos ayudar. Así es. Gracias, César, por este gran día. Gracias por la invitación a todos y nos vemos en la próxima. Nos vemos en el próximo. Bye, bye. Hasta luego.